lo escucho yo. Pero no importa porque te escuchamos fuerte y claro. Joanna Watson, que ya llega a tantas canciones buenas. Yo quiero decir un par de cosas. Porque la cumbia chilena o el movimiento también que se generó pasados los 2000 con lo que se llamó a través de la prensa, que siempre es un tema que recurrimos a la Joana para eso, cómo comunicamos la música también, que fue este movimiento de la nueva cumbia chilena, nos trajo un oleaje que también sí mostraba ese gusto que tenemos por la cumbia, pero también la capacidad de conectarnos a través de la cumbia con otros países y recoger aquello, traerlo acá y ver que funcionaba fuera de fechas específicas, fuera de septiembre y el año nuevo, sino que como un movimiento permanente. Muchas de esas bandas continúan hasta el día de hoy. De alguna manera hay algunos referentes que nos señalan esa permanencia que tiene que ver con reconocer la historia. Casi todas aquellas que permanecen reconocen esa como conexión mucho más atrás, mucho más histórica. Uno de ellos, sin duda, Chico Trujillo. Lo escuchamos ahí de fondo con una de sus canciones más escuchadas en plataformas digitales. No la primera, pero la más escuchada, que es Loca, pero... bueno, hay muchas más. Hoy día, junto a nuestra queridísima panelista Joanna Watson, de crónica musical, de historias, de muchas cosas, queremos deambular en esta que es un aspecto que quizás no todos conocen de ti, que es como conocedora también de la cumbia nacional, porque te vemos siempre más rockera. Sí. Muy rockera. La verdad es que sí. Pero este lado es un lado importante, encuentro. Es un lado tuyo. importante porque es un lado que vengo explorando hace muchos años. No sé si explorando es la palabra, pero yo, dicho rápidamente, trabajo con la cumbia hace casi 6 años, que trabajo codo a codo con grandes exponentes de la cumbia. Con Santa Feria, soy su encargada de prensa, también trabajo con Tomo como Rey, y también he trabajado con otras bandas que no son tan conocidas, pero también Magia Negra, un montón de gente, también con los Bloque 8. Sí, con Camiseta también, con ¿no? Camiseta 22. Sí. Un montón de bandas que confían en mí porque también trabajo con una banda muy importante, entonces eso también... me va dando también una amalgama de contactos importantes en torno a los medios de comunicación y la verdad que de alguna manera fue como que me cayó medio de sorpresa, o fue como que yo no lo busqué y la cumbia llegó a mi vida, pese a que yo sostengo que todo rockero de corazón es un cumbianchero. Ay, me encanta esa hipótesis, me encanta esa hipótesis y lo encuentro muy real, como que totalmente. Me ha tocado ver muchos rockeros y metaleros con sus poleras negras, con banda, con lo que sea. Pero dale un par de chelas. Dale un par de chelas. Y ponle a las 4 de la mañana, Chico Trujillo, Santa Feria. Ya es otra cosa la cosa. Sí. De hecho, bueno, yo lo viví en los años 90, por allá, los años 90. Aquí, muy cerquita de la universidad, había un bar, que era un mítico bar que se llamaba El Crucero, que era un bar rockero, metalero, donde iban todos vestidos de negro, pero a las 4 de la mañana cambiaban la música, ponían cumbia y todos bailábamos al compás de en ese entonces. Pero Joana, eso era una crónica además, ¿no? Totalmente. Lugares que ya no están, o lugares que están, pero no sé, los cambios, ¿no? Y sí, como esos pequeños antros también. De hecho, sí. De hecho, era un gran antro. Y el otro día nomás me dijeron que los dueños del crucero quieren hacer una especie de reportaje, quieren una entrevista, y yo era asidua al lugar, así que soy la persona indicada para hacerlo. Y claro, justamente eso era el epicentro del rock y la cumbia, ¿cachai? Como que el lugar donde se unían las dos cosas. Las dos cosas. Me gusta mucho porque en general, claro, tú trabajas harto con estas bandas, conoces mucho de esos transcursos, porque son historias de vida que se van cruzando también con lo que tú vas apoyando, la difusión y tal. Pero claro, escrito no tienes tanto de eso. Y yo creo que ahí hay un puente a lo mejor, ¿no? Como... Te voy a... vaya a golpear. Sí, te voy a puro golpearte. No, mira, dos cosas. Yo primero abordé el tema de los rockeros y de lo cumbianchero. Abordé ese tema porque yo venía y siempre he estado más vinculada al universo del rock. ¿Sí? Y un día, por esas cosas de la vida... si uno pone a Joanna Watson en la prensa, sí, qué sé yo, en qué revistas, en algún momento en La Tercera o El Mostrador, no sé qué,
Y rock, está Claro. Mike Patton ahí. Claro. Bueno, y la Cecilia, por Sí, po. supuesto, porque es tu Mi mentora. mentora también. Está obviamente la Cecilia, la incomparable, pero luego está el mundo rockero Claro. también. Bueno, y la cosa es que estuve tras bambalinas en un aniversario, si no me equivoco, 12 de Santa Feria en el Caupolicán, Ajá. y vi desde atrás de los músicos, cuando entran los músicos, y vi toda la efervescencia y la hinchada que tenía Santa Feria, que yo no la conocía, y toda esta cosa que es como una hinchada de futbolera, con camisetas, pancartas, unos lienzos gigantescos, globos, una organización, nombres de diferentes agrupaciones de seguidores que los siguen, que viajan a donde ellos vayan. O sea, es una cosa muy loca que no ocurre en el mundo del rock. Entonces yo me quedé como peinada para atrás y dije, broma, esto yo no lo conocía, ¿no? Uno está más o menos acostumbrado a lo que ocurre dentro de un concierto de rock, pero lo que ocurre dentro de un concierto de cumbia es muy distinto. Es otra efervescencia, ¿cachai? Es más alegre, hay mucha organización y de verdad, o sea, la gente lleva. Y es muy bonita además la artesanía de todo eso. El otro día nomás estuve en el Movistar Arena, en el concierto que dio a propósito de sus 19 años Santa Feria, y ahí viendo en primera persona cómo se organizan los que tiran un lienzo para atrás y cubre a toda la gente. Que claro, tú le sacas una foto aérea y es increíble, pero ahí tú veías a la gente sudando la gota gorda para que resulte, ¿cachai? Y hasta pelea entre medio. Sí. Entonces es muy bonito todo eso. Oye, a mí me pasa algo muy parecido, pero no desde la cobertura, sino que desde el estudio, entre comillas. Lo pongo muy entre comillas, por supuesto. Pero porque soy más asidua público de rock, Ya. pero estudio mucho más cumbia y ritmos tropicales. Bueno, soy además parte de los jurado Premio Pulsar de música tropical y ¿Sí? ranchera desde el comienzo, 15 años atrás. Sí, nunca te he dicho nada por lo mismo, porque hay que mantener el profesionalismo. Claro. Y yo soy jurado. Y tú eres jurado de rock. Pop, ¿no? De pop. Sí. ¿Verdad? De pop. Sí. Ya, yo te juraba que estaba en rock, pero No, bueno. no. Bueno, eso, entonces me pasa también lo mismo porque veo el quehacer o lo que pasa, qué sé yo, la efervescencia que pasa con cierto tipo de públicos en un concierto, y por otro lado estudio más o conozco los procesos de cómo hacen en el estudio o cómo se hacen las canciones o qué referencias van tomando de este otro mundo. Y por eso te digo, creo que esta cosa de lo que en algún momento se llamó en la prensa como la nueva cumbia chilena, Sí. Es, claro, toda esa efervescencia, pero que viene de algo. Y ahí quiero parar porque nos toca escuchar música también, y quiero que escuchemos a Chico Trujillo con La Medallita. Es lo que vamos a escuchar a continuación, y después te invito a que entremos de lleno en lo que significa, y tengo muchas preguntas para ti Ya. con respecto a eso. Pero puedo decir una pequeña Por favor, cosa. demos la Es que introducción. yo sí he escrito sobre cumbia. Sí. Y he escrito Mira. en libros, en 2 libros. Hay 2 libros que se han editado en la Universidad de Guadalajara ¿Ya? y que han convocado. La Universidad de Guadalajara, mira Sí, tú. para que veas. La Universidad de Guadalajara convoca a autores de toda Hispanoamérica para que escribamos sobre diferentes temáticas. Y uno de los libros al que me invitaron a escribir fue Al Cumbia Somos, y en ese Cumbia Somos yo escribí la biografía de Chico Trujillo. Y ahora, justamente ahora, que a ese libro le fue muy bien, se va a lanzar el Cumbia Somos 2, y yo fui la biógrafa de Santa Feria. Escribí la biógrafa de Santa Feria y se va a lanzar ahora. Y es muy bonito porque Ay, pero qué lindo. en un mismo libro escriben autores de toda Hispanoamérica y van hablando sobre sus propios grupos de cumbia, y es muy bonito como Qué linda la cumbia. primicia. Muchas Sí. gracias por traerla acá. Y acá se edita con la Universidad Católica. Ya. ¿Cómo se llama? Ediciones UC. Ediciones UC. Sí.
Así es que Fantástico, para que qué tú buenos, sepas. me encanta. Aplausos porque sí, nuestra Joana es multifacética y multimusical y es nuestra panelista y fíjate que estamos cumpliendo 4 veces al Oye, aire, sí. así que también te damos las gracias por eso, por ser parte De la gestación. de este Estamos en equipo. esta Estamos gestación. en una gestación hermosa acá. Eso. Y mira tú pariendo también cumbia. Así que nos Eso. vamos con Chico Trujillo en la medallita y seguimos en nuestro panel de día viernes junto a Joana Watson. Pa' que lo baile como quiera. Desde la pesebrera, Santa Feria. Santa Feria de fondo y recién escuchando a Chico Trujillo. Nombres como Máquina Candela, Combo Ginebra, La Combo Tortuga, Villa Cariño, Juana Fe, se me quedan varios, Guachupé, nada, me parece que esa remembranza al Galpón Víctor Jara vino Sí. inmediatamente. Estamos con Joana Watson, nuestra panelista, en torno a crónicas musicales, a el mundo, ¿no? De también lo biográfico en este caso. Ya nos contaba que fue parte de una biografía de Chico Trujillo y ahora se viene la de Santa Feria también, pero son bandas que conoces desde adentro también, de cómo trabajan, de lo que decías tú, que me parece muy lindo y como que sea así de transparente porque así también se ve de fuera, que es como esa energía, esas ganas, todos colaborando, todos tratando de hacer cosas como para que funcionen, los conciertos salgan así. Con esa energía con la que se ven, entonces qué lindo que sea así también tras bambalinas, qué transparencia también aquello, pero quiero preguntarte también sobre las biografías de estos dos y por qué sientes tú que son relevantes también de Biografiar. Bueno, pucha, son muchas razones, pero yo siento que, así como la que de guata se me viene contestarte primero, es que yo siento que la cumbia y los géneros tropicales, sobre todo en Chile, han sido géneros muy maltratados, menospreciados, ¿no? Hasta hace no mucho la gente miraba con desdén y casi ponían ese cuestionable lugar de la música que uno escuchaba como, ¿cómo se llamaba ese? Eso que se usó mucho en los 90, como cuando uno decía, uy, se me fue no sé, ¿qué mi placer culpable. ¿Cachai? Como, sí. entonces, yo ahora ya le hago el quite a esa frase. Sí, creo que no. Claro. Y mucha gente como que no solamente culpa, se ¿no? permitía disfrutar de la cumbia abiertamente en fiestas, qué sé yo, pero esto viene de mucho antes y yo creo que, bueno, también tiene mucho del clasismo chileno, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con lo tropical, yo creo que desde la Guambalí para adelante tienen que haber sufrido ese tipo como de menosprecio, pero sin embargo son bandas que no pueden faltar a los años nuevos, por supuesto. Ahora en septiembre este es el gran mes de la cumbia, donde las bandas también sostienen los meses que vienen después, gracias al trabajo que se genera en septiembre y bueno, en las giras de verano también y en diciembre. Pero primero que todo, yo creo que es muy interesante llevar a un libro y poner y plasmar en un texto muy elegante y muy formal, o no sé si formal, pero llevar a un libro la cumbia, ese género que ha sido como menospreciado. Eso primero, de guata. Sí. Y lo otro es que, por ejemplo, estas dos bandas ya llevan, es muy interesante pensar que estas dos bandas llevan 4 o 5 años haciendo ya un tradicional doblete a fin de año en la Quinta Vergara. Ellos llevan 4 o 5 años tocando juntos, Chico Trujillo y con Santa Feria, en la Quinta Vergara. Siempre es como el 27, 28 de diciembre, este año no va a ser la excepción. Entonces, muy interesante también eso, ¿no? Que ya se instale como un clásico. Y cada una de estas bandas, si bien tiene un sonido muy distinto, creo que sus historias de formación tienen elementos muy similares, en el sentido que en ambos casos, aunque unos son mayores, los otros vinieron después y tenían diferentes realidades, la autogestión es un elemento que es transversal en estas dos bandas, y es muy bonito ver cómo ellos se fueron forjando y se fueron armando y fueron haciendo su público, ¿no? Conquistando esa audiencia que estaba en todos los rincones de Santiago y en lugares como el Galpón Víctor Jara, y también hay otro lugar que está en
en Bellavista, que no me... que es un clásico de la cumbia. Pero que ahora está funcionando. Sí, sí. En el Maestra. Sí, en Maestra Vida también. Oye, me costó. Sí. Claro, esos lugares eran como el epicentro. Pero que todavía, bueno, que lo ha sido durante todo este tiempo en realidad. Es como lo que la ha llevado a pesar de los cierres de los otros lugares, ¿no? Claro. Como es importante eso. Y entonces todas esas cosas, y por ejemplo, hablar un poco como de la biografía de Chico Trujillo, contar, por ejemplo, que bueno, esto se desprende, Chico Trujillo es como se desprende de otra banda, ¿no? Se desprende de la Floripondio, y los mismos Floripondios son los que comienzan a tocar cumbias en los ensayos, en los tiempos muertos, y se dan cuenta que tenían un repertorio y que le podían poner de su cosecha, y se les ocurre también llevar a Europa, a Alemania, estos sonidos, y se dan cuenta que allá había mucha locura y mucha enganche con estos ritmos, que era algo que nosotros, no sé, de acá lo podemos ver como súper poco probable, pero la verdad es que no, a ella les encantan todos esos ritmos. Sí. Pero ahí déjame hacer un paréntesis en lo que nos estás contando en torno a la biografía, de cómo empiezan a tocar también, pero también ese es un punto, ¿no? ¿Qué repertorio están tocando en esos tiempos muertos y que de alguna manera refrescan Macha Senjo y compañía, que de alguna manera se tornan el proyecto después más importante incluso que la Floripondio, que siempre quedó como esa banda rock, como que la vimos tantas veces también en el Paraíso. Sí, pero digo, es como pasa a ser el proyecto con el que se siguen. Exacto, se convierte, ¿no? O sea, el proyecto hijo se convierte finalmente en el proyecto en el madre, grande, el paraguas. Y ahora yo creo que, no sé, porque con lo que está ocurriendo con el ahora, bloque que vendió como en 2 días Estadio Nacional, pero es como el nieto lo superó al padre y al abuelo. Sí, heavy igual. Sí. Qué lindo igual. Sí, eso, ¿no? bueno, como y esa es la mente de Macha también, que sí. Bueno, hace poquito se lanzó un libro que escribió Cristóbal González sobre Quiero que el Macha. vengas, Cristóbal, por si acaso. Así que vamos en camino. Míralo a la pidiendo, cámara. Sí, esa es la mía. Claro. De pedir el libro, porque quiero que vengas a hablar de ese libro que está muy bueno, que tiene que ver con esto. Sí. De hecho, yo escribí un capítulo ahí también, pues viste, Muriel, que hay puro... Bueno, pero es que no me hacen llegar el material. No, si está recién. Sí, está bien. Oye, no, si está recién salido el libro, es verdad. Sí, y ese libro específicamente también, bueno, ahí también abordo yo y otras personas, no es solo yo, pero está muy interesante también como el origen del Macha, de la comuna de Peña Blanca, que está en la 5ª región, pero para la cordillera, donde había un cerro y donde en los años 80 había un niño que decía ver a la Virgen, que era el Miguel Ángel, y esto fue una cosa que convulsionó a toda la ciudadanía, aparte que fue, todo esto ocurrió en dictadura, entonces esto se utilizó por la gente. Todo el mundo, por los medios de comunicación, claro, sin duda, para una cobertura que es como totalmente una película, francamente. Sí. De hecho, hay una película muy buena, que actúa la Catalina Saavedra, es excelente, véanla. Entretenida. Súper buena. Y bueno, ahí todo esto que ocurrió ahí, siento yo que tiene mucho sentido con lo que vino después. Esto permeó absolutamente las almas de estos músicos creadores que en ese momento eran niños, eran adolescentes, que estaban aprendiendo a relacionarse con el mundo, y de repente pasa esto. Se les llenó el pueblo que era un pueblo desolado donde nunca pasaba nada, y de repente empieza a pasar todo. Ese no es un hecho aislado, creo que es algo fundamental en la historia de la formación de estas personas que finalmente formaron todos estos otros grupos. Y se me olvidó todo lo que iba a decir después, no importa, porque lo podemos retomar en cualquier momento, pero sí, estamos hablando de la biografía de Chico Trujillo y cómo nace también, y cómo este proyecto se instala, y como ese anecdotario también de lo que significó
la idiosincrasia en su momento de estos niños que después siguieron también en la música. Ahora, si hiciéramos el puente hasta otra biografía que tú trabajaste, que es la de Santa Feria, que partieron también súper jóvenes y bueno, ya llevan un montón de tiempo. 19 años. 19 años. Y yo me impacté un poco con el número cuando lo vi. Siento que fue hace muy poco y no. Pero claro, que tienen esa cosa de mantener la jovialidad, ¿no? Que pasa mucho con los proyectos de cumbiancheros. Sí, bonito, bonito. Puede ser por el mismo espíritu de la música en la que están inmersos. Bueno, ellos, la verdad es que tengo yo muy bonita relación con ellos. Además, debo decir que entre Chico Trujillo y Santa Feria conozco mucho más a Santa Feria porque trabajo con ellos. Entonces, tengo mucho más llegada y cercanía y tengo amigos dentro de la banda también. Entonces, la verdad es que sí, tienen un espíritu joven. Tienen como 10 años menos que yo, sí, po. Más o menos. Y algunos un poco menos. ¿Mucha diferencia? No, para nada. No. Para nada. ¿A alturas no? Tampoco. No, para nada. Y me gusta mucho porque algo que me gustaría destacar es que de repente nos acostumbramos y nos achanchamos viendo como a las bandas exitosas y de repente las mismas bandas no transparentan o no cuentan todo el sacrificio que hay detrás o que hubo detrás de cada logro, ¿no? Entonces, en la biografía que va a aparecer en este libro, en el Cumbia Somos Dos, donde son varias biografías dentro de un mismo libro, hay algo en lo que yo hice hincapié que me pareció muy, muy bonito destacar, que justamente son muchas la adversidad, ¿no? La adversidad que también humaniza, acerca, democratiza un poco como todo esto, ¿no? Porque de repente ya vemos las luces, ¿no es cierto? El Movistar y no sé qué, pero es una banda que francamente se ha sacado la cresta y Chico Trujillo también. Y también les han pasado cosas muy heavies. O sea, para ponerte, por ejemplo, a Santa Feria, hace unos años estaban en Punta Arenas. Habían tocado, habían bajado del escenario, estaban haciendo unas notas de prensa, una señora fan se acercó, una señora que lideraba una batucada, que era ya mayor, se acerca a Diego Muñoz, el saxofonista de Santa Feria, están conversando mientras están todos sacando las cosas del escenario, estaban grabando y de repente sienten como un crujido y en 2 segundos se desploma el escenario, cae sobre Diego, cae sobre la señora y sobre otras personas. Diego no sabe cómo, nada lo atravesó, quedó ahí en estado de shock, logra salir con ayuda de otras personas y la señora que estaba con él hablando hace un segundo había sido aplastada, se va hospitalizada 2 meses y fallece. O sea, a ese nivel, ¿no? Hay otra cosa, por ejemplo, que nunca ellos nunca lo contaron y yo lo encuentro muy fuerte. Es muy fuerte. Muy fuerte. Es muy fuerte y esto tiene un impacto para Diego, por supuesto, para la banda, porque se murió una persona y se pudo haber muerto un músico además, ¿no? O sea, Diego se salvó, ¿cachai? Y si nos venimos un poco más para acá, más cerca de nuestros tiempos, digamos, hace unos años estuvieron en Olmué, tuvieron una noche exitosa, 2-3 años en Olmué. Sí. Esa noche, esto es una primicia, porque esto yo lo cuento en el libro, y ellos nunca transparentaron esta situación. Pero después de Olmué, Gonzalo Foure, percusionista Santa Feria, tuvo un accidente de tránsito, se volcó en la carretera, estuvo hospitalizado en la carretera mal, se fracturó con fractura expuesta el brazo, estuvo a punto de, o sea, primero pasó porque le iban a amputar el brazo y todo, y no sabes lo que fue para ellos la noche post, o sea, mientras algunos festejaban, pasa esto con un compañero de banda, y para ellos fue súper traumatizante la noche posterior a Olmué, y más encima tuvieron que contenerse para no ir a ver a su amigo, para no generar un ruido mediático que no querían hacer, ¿no?
porque estaban además habían estado anoche, en la noche anterior, sobre uno de los escenarios más importantes de Chile. Entonces ellos han administrado un montón de situaciones muy fuertes para la banda, muy a bajo perfil, y decidieron ahora por primera vez contarlas. Claro. ¿No? Contarlas. Yo le dije, ábranse, porque igual siento que es importante contar que hay dolor. Claro. Hay dolor, hay mucho coraje. Estamos cantando sobre esto, ¿no? Sobre Exacto. Lo importante que es el dolor en nuestras vidas, y cómo se baila el dolor en la cumbia, y cómo nos afecta. Qué valiente también contarlo. Súper valiente. Y asimismo, Chico Trujillo, por ejemplo, me contaron historias como que ellos, la primera vez que se fueron a Alemania, no tenían dónde estar y hacían las lucas cantando, y se dividían en fragmentos y se ponían en distintas esquinas, tocaban y hacían las lucas para comer y todo, y les prestaron una pieza, y eran una decena de músicos durmiendo más de un mes adentro de una pieza. O sea, imagínate, y así, ni siquiera con un colchón, así en el suelo, pero para hacerla en Alemania, ¿cachai? Entonces, imagínate de lo que estamos hablando. O sea, son gente que realmente tuvo cojones, tuvo aguante, tuvo ganas, y se sacrificó. Y para mí estas dos enseñanzas o estas experiencias también siento que son muy simbólicas como para las bandas nuevas. De repente que las bandas nuevas son un poco más impacientes y de repente quieren como que todo ocurra como fantásticamente, y yo de verdad, o sea, conociendo desde adentro historias también como por ejemplo la de los Bunkers. Pasa también con todos los fenómenos igual, ¿no? De la música, cuando viene como una oleada grande que pasa, y claro, y tú pensás, aquí hay una fórmula, y los que funcionan no permanecen, no logran. No, porque tenés que tener como el factor X, po. Si no es no es de libro. Tenéis que tener ese factor X para que la cuestión resulte. Yo quiero, ¿sabéis qué? Bueno, nos quedan unos minutos de programa y la idea es terminar también con una canción de Santa Feria. Hemos dedicado ese espacio porque igual es súper relevante, me encanta que lo digas, es súper relevante que destaquemos estas otras partes que son las que cuestan, lo que no se dice y cuánto cuesta también mantenerse, dedicarse a la música, 1, dedicarse a la cumbia, 2, no es tan sencillo como suena, son grupos generalmente muy grandes en músicos porque esa es la disposición, tenés que tener como toda esa sonoridad. Y quizás destacar también lo importante que es comunicar también eso, ¿no? Desde la investigación o desde la prensa o desde lo que pasa también ahí. Yo creo que lo que tú nos has contado y cómo has escrito también de la cumbia, que ha sido menos, pero ha sido importante, porque con 2 biografías, o sea, te imaginas lo que también es eso. Pero también a otras personas, yo quiero destacar sobre todo el colectiva Tiesas pero cumbianchera, que es muy chistoso porque es una colectiva, son puras mujeres, pero la colectiva se llama Tiesos pero cumbiancheros, como para mantener también la frase. Y que han hecho investigación en torno a la cumbia, que para mí son como mi cabecera. En algún momento también ahí estaba la Eileen Carmi, pero en general también son otras chicas también que están trabajando con esto y que quiero mencionarlas también, que son la Lorena Ardito, la Antonia Mardones, la Alejandra Vargas, la Vanessa Laverde. No sé si me queda alguna de las chicas si se han integrado, pero son genias, muy, muy estudiosas, investigadoras y muy potentes también en el análisis que hacen también sobre procesos históricos, sobre gente, sobre movimientos, que son genias. Sí, y ya que mencionaste a estas mujeres tan grosas, tampoco olvidar a Nata La Joya, que fue una de las primeras mujeres que lideró una banda de cumbia y que de hecho fue parte de esa camada de la nueva cumbia que, bueno, por razones que de repente son inexplicables, algunas bandas surgen o crecen, otras se detienen, pero hubo una banda que incluso la gente de Santa Feria admiraba, que era Chorizo Salvaje, que lideraba la Nata La Joya, y de hecho, y que también fueron apadrinados por Chico Trujillo, por el Macha también, que los vio, y ella también ha participado bastante en los conciertos de
el bloque depresivo, Sí. y también, ¿no? Otra mujer, porque de repente también se nos olvidan las mujeres. Es un género que también ha Que sido también poco... deja pocos nombres, ¿no? Sí. Y ahí Paula me suena. Rivas. La Paula Rivas, Paula, te amamos. Sí, la Carmen Vilches, también, cantante además por mucho tiempo en Máquina Candela y ahora con su proyecto. Y qué notable que existan esas voces. Y con ellas como un montón de chicas más jóvenes también, ¿no? Sí. Que están ahí trabajando. Sí, La Carla Melo también. También. Y Notable. también, por ejemplo, me gustaría destacar que hay bandas que han integrado mujeres, bandas de solo varones heterosexuales. Hombres cis. Sí, hombres cis. Han integrado a sus filas también, se han abierto a integrar mujeres, no solamente como corista, que es como lo habitual. Bueno, Santa Feria ya tiene una corista, cosa que es buena, ¿no? Es bueno. Pero también, por ejemplo, destaco en Tomo como Rey. Tomo como Rey tiene una tecladista, tiene una saxofonista y tiene una percusionista que además canta. Y siento que eso también, ojalá que en algún momento no sea novedad ni tan plausible, pero creo que en este momento sí vale la pena destacarlo, porque a veces las bandas son demasiado hombres, demasiado. Yo creo que tienen que empezar a integrar más mujeres y que sean escucharla, mixtos. y de eso es nuestra tarea también, como... Te tengo un proyecto, hablemos después. Ya. No, mentira. Lo que pasa es que se nos acaba el programa y de seguro que nos queda mucho para retomar en otra oportunidad, pero te queremos dar las gracias, Johanna Watson, por proponernos también este tema. Claro, es muy septiembre también, Sí, la cumbia obvio. es muy septiembre también, pero sí, esta cosa es mucho más allá y está hace rato, se queda, o sea, estamos hablando de ni siquiera la nueva cumbia chilena, Sí. estamos hablando del siglo XX marcado por este ritmo. Y sabes que una vez le escuché al Negro Medel de Tomo como Rey decir algo que me pareció muy bonito, no sé si es de él, pero yo se lo saqué a él, que lo que tiene la cumbia, a diferencia de los otros ritmos tropicales sobre todo, es que la cumbia no tiene un paso, la cumbia es libre. Total, Y no hay eso que seguir encuentro- ninguna coreografía. Nada, usted si usted baila. quiere hombrito, piernita, lo que quiera, está perfecto. Tiesos pero cumbiancheros también, como la Eso. colectiva. Oye, Johanna, un gusto tenerte acá. Gracias por ser parte de este equipo también en nuestros 4 meses de bravo, Radio felicitaciones. UNIAC. Bravo. Muchas gracias a Renato Montenegro, a Ignacio Monro y a Neliva Mondes en la producción al aire. Nos despedimos por hoy, pero con la música de Santa Feria y escogimos, justamente, fíjate, con la Anelí, escogimos Algún día volverás. Me encanta. Para cerrar este programa y disfrutar con un poco de cumbia este septiembre que Eso. se nos viene. Gracias, chao.